Buenas, continuando con los videos tutoriales del curso de la ingeniería confinada, vamos a presentar lo que es el análisis sísmico. Como ya he mencionado en anteriores videos, estos videos no pretenden ser el reemplazo de los cursos presenciales. Son unas herramientas para recordar lo que se realiza en clase, ¿no? Por lo tanto, lo que se va a realizar en estos videos es un resumen rápido de lo que se hizo en clase. Bien, partiendo de ello, nos quedamos en el punto del dibujo y la proyección de todos los elementos en lo que es el programa de TAPS. Bien, lo que vamos a hacer ahora, un punto importante, es la discretización de elementos. ¿Qué es la discretización? Es dividir a lo que son los elementos área, se puede decir en pequeños elementos o en cuadrículas, para definir mejor los elementos finitos. ¿Ya? Entonces, para ello, nosotros hacemos un anticlic en lo que es la losa primero, vamos a lo que es asignamiento, y vamos a este punto donde nos dice Floor Auto Mesh, Floor Meshing, ¿no? Este meshing es la división interna de esta losa en pequeñas cuadrículas. Entonces nos dirigimos a asignar Shell, Floor Auto Mesh, y vemos que está por defecto. ¿Qué nos dice, no? Para lo que son deximembranas o losas horizontales, está autodividido con respecto a lo que son los muros y las vigas, ¿no? Bien, entonces se puede decir que está generando un automeshing para lo que es las losas, un meshing automático, una división automática por defecto, pero para lo que son los muros no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a seleccionar los muros, propiedades, muros, lo que son los muros y las placas. Seleccionamos, asignar Shell, Wall, porque es muro, Wall Automation. Por defecto nos dice que no está generando una división, ¿no? Una división para lo que son los muros, entonces vamos a generar esa división. Vamos a poner Auto Rectangular Mesh. En las opciones avanzadas vamos a colocar, por ejemplo, espacios de, se puede decir 50 centímetros, eso depende a criterio de cada ingeniero, puede ser 1 metro, 80 centímetros, bueno, mientras menos división es mejor, pero también se requiere mayor cantidad de memoria para la computadora para el análisis, ¿no? Entonces, puede decir entre 0.5 y 0.8 está correcto para realizar un mesh aproximado, ¿no? No quiere decir que va a dividir exactamente 0.8, sino va a dividir en aproximadamente ese tamaño. Cuadrículas de 80 por 80 centímetros. Ok. Entonces, lo que es Wall Auto Mesh ha generado un mesh rectangular. ¿Sí? Si quieren comprobar ese mallado, solo hagan correr el programa tal como está, van a analizar, y vamos a analizar para ver, ¿no? Si esta división por cuadrículas en los elementos área se está realizando correctamente, ¿no? Y esto también nos ayuda en lo que es el análisis de elementos finitos. Bueno, básicamente si nosotros trabajamos con elementos shell, tenemos que generar todos esas divisiones internas. Está analizando. Y ya termino de calcular. Pues como pueden ver, ¿no?
se le hizo un mallado de todos los elementos shell. Este mallado nos va a generar los esfuerzos internos de todos los muros. Entonces, mientras más pequeño es el mallado, más precisos son los resultados. Pero también, como se han dado cuenta, nos requiere más capacidad de cálculo. Claro que ahorita, como sé con los dos programas, el grabando demora un poco, ¿no? Bien, entonces hemos realizado el AutoMesh. Con eso ya podría usar OK para realizar el análisis sísmico. Bien, el primer punto es realizar el análisis estático. Según la norma, es una normativa, tenemos varios tipos de métodos de análisis. Uno de ellos es el análisis estático de fuerzas equivalentes, fuerzas estáticas equivalentes. Qué bien, nos da para generar la cortante basal, ¿no? La cortante basal, que es la multiplicación de los parámetros sísmicos. En este caso es Z zona, U lo que es factor de importancia, C coeficiente de amplificación sísmica, S factor de suelo, R factor de reducción sísmica, ¿no? Y P viene a ser la carga total de la edificación, ¿no? Con ello nosotros distribuimos las fuerzas por altura, ¿no? Las fuerzas por altura. Bien, vamos a realizar ello en un objeto de cálculo. De cálculo que ya hemos hecho en clase. Estos parámetros sísmicos Z, U, S, C hemos explicado ya en clase, ¿no? Ya lo hemos explicado en clase. Sería bueno que repasen lo que es la normativa, ¿no? Tenemos el peligro sísmico, zonificación, condiciones geotécnicas, factor de amplificación sísmica, categoría de las edificaciones y factor de uso, sistema estructural, ¿qué sistema estructural lo vamos a usar? Y para ello vamos a determinar un coeficiente básico de reducción R inicio. Bien, entonces en nuestro ejemplo, ¿qué tenemos? Para el factor Z es la ubicación de la zona. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en Huancayo, ¿no? En Huancayo, la zona 3. Básicamente acá en este punto, ¿no? Zona 3, que nos genera un Z de 0.35. Un factor de importancia, valor U, categoría de las edificaciones, factor U. Bueno, en este caso es un edificio de apartamentos. Edificación común. Edificaciones comunes tales como viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, depósitos, instalaciones industriales. Estamos en el rango de vivienda y oficina. Valor 1. Suelo. En suelo hemos determinado una capacidad portante de 1.55 kilogramos por centímetro cuadrado y el suelo un tipo S2. Eso nos da el estudio de mecánica de suelos. Para un suelo tipo S2 tenemos un S3, Z3, por lo tanto el valor es 1. Con sus respectivos periodos del suelo T sub P y T sub L. Si tenemos 1.15, S2, entonces a S2 le corresponde TP 0.6 y TL 2.6. Bien. Luego tenemos coeficiente de amplificación sísmica. Este coeficiente de amplificación sísmica está en función a los periodos fundamentales y nos va a arrojar un coeficiente respectivo para cada dirección, ¿no? Como podemos ver, acá se encuentran esas fórmulas. Nos dice la normativa actual los valores de C con respecto al periodo fundamental y los periodos de suelo T sub P y T sub P. T sub P y T sub P. Bien.
Entonces, yo debo determinar este periodo fundamental. ¿Cómo lo determino? Bien, por la fórmula empírica que nos da la norma. Periodo fundamental de duración, artículo 4.5.4. Periodo fundamental está en función a la altura de la edificación sobre el sistema estructural que tiene ese proyecto. Por ejemplo, 35, 45 y 60. 35 nos dice pórticos de concreto armado sin muros de coro. 45 pórticos de concreto armado con muros en los cafés de escalera. Y 60 para edificios de albañilería y para todos los edificios de concreto armado duales. Memoria estructural y utilidad limitada. Entonces, acá, edificios de albañilería. La altura total del edificio sobre 60. O bien, podemos hacer uso de la herramienta de etapas y podemos mandar a analizar. Mandamos a analizar y podemos obtener el periodo fundamental de violación sin necesidad de mandar un análisis sísmico, ya que el periodo fundamental está en función a ¿qué? A la masa y a la rigidez, ¿no? A la masa y a la rigidez. Voy a decir en su forma, el sistema estructural que le estamos dando. En función a esos parámetros nos arroja el periodo fundamental. Por lo tanto, si hemos diseñado bien el edificio, hemos colocado nuestras cargas correctamente, las cargas que tiene que llevar, nos va a dar el periodo fundamental que va a llevar, ¿no? Edificación. Claro que la normativa también nos da un periodo fundamental más exacto, ¿no? Exacto, donde t es igual a 2pi raíz 3 cuadrada de la sumatoria de los pesos por el desplazamiento lateral del centro de masa del nivel I al cuadrado, ¿no? Sobre, que nos dice F de la fuerza lateral en el nivel correspondiente a una distribución de altura semejante del primer modo en la dirección de análisis. Entonces, nos da esta fórmula, se puede decir exacta, ¿no? Del periodo fundamental. Claro, yo también, cuando el análisis no considere las rigidez de los elementos no estructurales. El periodo fundamental deberá tomarse como 85 al 85% del valor obtenido con la fórmula presente, si no considera la rigidez de los elementos estructurales. Por ejemplo, acá no estoy considerando los alféizers y los talleres. Entonces va a dar periodo fundamental más exacto. Ya analizo, nos vamos a display, mostrar tablas, luego análisis, resultados y luego resultados modales. Marcamos todo y OK. Bien, acá vamos a obtener el periodo fundamental. Bien. Tenemos los factores de dirección modal. Entonces, ¿dónde vamos a fijarnos bien? En lo que es la masa participativa, ¿no? Masa participativa. Bien, acá, en este punto, vamos a tener el periodo fundamental para cada dirección. ¿Cómo? Primero tenemos el modo, el periodo y las direcciones de análisis. Estas direcciones, estos valores son el porcentaje de masa participativa que lleva en esa dirección. ¿Ya? Es decir, acá en el primer modo 1, en la dirección X hay un 50% de masa participativa. En la dirección Y se puede decir que hay alrededor de un 0.2 menos de un 1% de la masa participativa para el modo 1. Por lo tanto, ¿quién se lleva el modo 1? O sea, la mayor masa participativa es en la dirección X. Por lo tanto, hago X, que se lleva la mayor masa participativa, le corresponde el primer periodo. Vamos al segundo periodo, al modo 2, el segundo periodo, vemos que en la dirección X hay una menor participación de masa, menor porcentaje. En cambio, en Y existe un 76%.
Por lo tanto, I se llevaría el periodo del modo 2. Por lo tanto, para X le corresponde 0.18, 182 segundos, para Y 0.157 segundos. Estos valores vamos a copiar en la hoja de cálculo. Entonces, para X 0.100 y para Y 0.157. Bueno, esta es dirección Y y esta es dirección X, ¿no? 0.182, 0.157. Entonces acá nos da el coeficiente de amplificación sísmica que nos dice, ¿no? Si el periodo fundamental, estos periodos son menores a T sub P, C es igual a 2.5. Entonces observamos que 0.182 y 0.157 es menor que 0.6. Por lo tanto, C en X y C en Y es 2.5. Ya tenemos lo que es el factor C, coeficiente de amplificación sísmica. Luego obtendríamos el valor R, que es el sistema estructural. El sistema estructural, el R inicial. El R inicial correspondería a albañilería armada o confinado. Por lo tanto, tenemos un valor de 3. El valor de R sería un valor de... ¿Cuánto sería? 3. El inicial se puede decir. 3. Por lo tanto, tenemos lo que es el cortante. El cortante, que pueden apreciar, tenemos 0.335. ¿Qué valor es esto? Como pueden ver, 0.35, 1.153, 2.5. Es decir, ZUCS sobre R, sin considerar el peso. Este valor vamos a introducir en el ETAPS. Y luego el factor K. Este factor K, como pueden apreciar, es el exponente en altura para la distribución de fuerzas. La nueva normativa contempla este valor K. ¿No? Este valor K está en función al periodo fundamental. ¿No? En función al periodo fundamental, como podemos ver, para el periodo fundamental menor o igual a 0.5, K es igual a... Entonces, nuestro periodo fundamental es menor que 0.5, por lo tanto K es igual a 1. Este valor ingreso a lo que es el ETAPS. Bien. Entonces quito el candado. Me voy a definir funciones, bueno, en este caso es patrones de carga. Bueno, acá ya he creado anteriormente el sismo X y el sismo Y. ¿Cómo se crea? Simplemente nosotros escribimos acá sismo X tipo sísmico, factor de multiplicidad 0. ¿Qué voy a usar acá? Usar coeficientes. Voy a usar coeficientes y añadir nueva carga. Como ya está creado, ya lo tengo. Y de igual manera voy a crear el sismo Y. ¿Bien? Esto ya lo hemos hecho en clase. Voy a ingresar a modificar esos valores. Pongo acá modificar carga lateral. Se me apertura la siguiente ventana y voy a colocar la dirección y la excentricidad. X dirección más excentricidad, X dirección menos excentricidad. Pero solo voy a colocar uno. Basta colocar uno de estos tres. X dirección más excentricidad es lo que nos pide, ¿no? Excentricidad accidental. Excentricidad accidental. Pero ¿qué nos dice? Se puede suponer
que en las condiciones más favorables se obtienen considerando las excentricidades accidentales con el mismo signo en todos los niveles. Con el mismo signo. Se consideran únicamente los incrementos de las fuerzas horizontales no y las disminuciones. Por lo tanto, voy a colocar X más excentricidad para todos los pisos. Nada más. Excentricidad un 5% según norma. Y acá voy a colocar ese valor que en el ETAPS es un coeficiente de corte en la base. Este valorcito es lo que hemos hallado en la hoja de cálculo. Este valor, ZUCS sobre L, 0.335. Exponente 1, que va a ir desde la base hasta el último piso, que es el piso 4. ¿Ok? Y luego para el sismo I, de igual manera, I más excentricidad, sismo I, este valor es 3, 0.335 es el mismo. ¿Por qué? ¿Por qué es el mismo? Porque el factor R no se ha modificado. Este R es nuestro R inicial, que después va a ser modificado con los factores de irregularidad. Yo ya tengo mi sismo estático, con mi R inicial igual a 3. Mando a analizar. Bien. Mientras tanto voy explicando. Como ya les he mencionado, para el sismo estático ya hemos introducido estos valores, pero este R es el R inicial. R inicial, como pueden ver, de 3. Esto se tiene que multiplicar por los factores de irregularidad. ¿Okay? Ahora tenemos una tabla donde nos indica el valor de cada factor de irregularidad, sea en altura o sea en planta, ¿no? Si es regular, estos valores IA o IP serán igual a 1. Si es irregular, tenemos que asignarle cada uno de acuerdo a los análisis que realicemos sobre esto. Bien, este tema es un poco largo de realizarlo, ya he mencionado en clase. Voy a indicar nomás algunos puntos. Estudiamos realizar en clase. Una vez ustedes han realizado el análisis, de acá van a obtener los desplazamientos. Desplazamiento con respecto al sismo X. ¿No? Y van a tener los desplazamientos en cada nivel. ¿No? Van a tener los desplazamientos en cada piso. Lo pueden extraer de las tablas. En este caso quito modal, pongo desplazamientos por piso, máximo y promedio. ¿No? Sismo, en la dirección del sismo, por ejemplo, X e Y, para cada piso, nos dan los máximos desplazamientos y los promedios. Esto ya lo tenemos. Esto ya tenemos. Y eso nos sirve ¿para qué? Para lo que son los factores de irregularidad. IA y P. Por ejemplo, en rigidez y peso blando, ¿qué es? Existe irregularidad de rigidez cuando en cualquiera de las direcciones de análisis la distorsión entre piso deriva es mayor que el punto de descenso y correspondiente valor en el entrepiso inmediato superior. Bien. Esto ya lo hemos analizado en clase. Yo tengo la hojita de cálculo con irregularidades. Entonces, como pueden ver, los desplazamientos máximos, bueno, rigidez primero. Desplazamientos promedio. Desplazamiento relativo deriva y desplazamiento del piso inferior superior. Bien, estos valores nosotros lo copiamos, ¿no? De acá colocamos, por ejemplo, que solo sismo X
promedio, los valores promedio. Esto es máximo y esto es promedio, ¿ya? ¿Qué nos dice? Promedio, ¿no? La distorsión de entrepiso se calculará como el promedio de las distorsiones en los extremos del edificio. Entonces, estos son los promedios. Disculpa. Copio todos los valores, solo son los valores. Los promedios, y automáticamente la deriva, ¿no? Que es la resta del piso superior menos el inferior. Y tenemos los valores. 1.33, 1.10, 0.75. Luego, para lo que es I, solo cambiamos sismo promedio. Lo que es promedio. Y obtenemos los valores, ¿no? ¿Qué nos dice? Existe irregularidad de rigidez cuando en cualquiera de las direcciones análisis la distorsión del entrepiso es mayor que 1.4 veces el correspondiente valor en el entrepiso inmediato superior, o es mayor que 1.25 veces. O sea, acá yo lo estoy dividiendo, acá ya está realizando la división. Acá ya está realizando la división, ¿ya? Que es el desplazamiento del piso inferior entre el desplazamiento del piso superior, ¿no? Y haya este factor de 1.4. Como podemos ver, no pasa, es menor que 1.4. Por lo tanto, si es menor que 1.4, esta edificación para el efecto de irregularidad de rigidez es nulo. Por lo tanto, es regular. Entonces le corresponde un valor ya de 1, ¿no? Y así nosotros tenemos piso débil, masa torsional. Esto ya lo hemos hecho en clase, ¿ya? Eso repásalo, ya lo hice en clase. Ya tienen las hojitas, yo les voy a proporcionar en los siguientes bloques. Estas hojitas, y esto ya lo determinan en clase. Que diga, ya lo determinan ustedes, pero ya lo hemos hecho en clase. Por ejemplo, acá en clase ya hemos realizado este ejercicio. Y hemos determinado que el R sub 0 es 3, como podemos ver. El IA es 0.75. El IP va a ser 1. Por lo tanto, R es 2.25. ¿Ya? Bien. Hemos determinado el doble de altura 0.75 y en planta 1. Esto, por favor, ya lo hemos hecho en clase. Esto es un poco más tedioso para el clase. Por lo tanto, ya tenemos el valor R 2.25. Entonces, este valor R, una vez que hemos realizado, ¿no? Hemos extraído, hemos realizado cada uno de los factores de irregularidad, realizamos el coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas R final, que va a ser el R inicial por IA por IP. Está acá. Por lo tanto, R tenemos 2.25. Esto es el R final que vamos a usar. Por lo tanto, este R lo traslado de nuevo a mi fórmula en análisis estático y pongo 2.25. Ahora voy ahí, ojo, se hace para cada dirección, ¿no? SX, tengo estos valores. SI, también estos valores. ¿Bien? Para ahí tenemos el doble en altura 1 y en planta 0.9, ¿no? O sea, en un sentido puede haber irregularidad y en otro sentido no. O sea, se tiene que hacer por cada sentido del sismo, en este caso X e Y. Entonces yo tengo 2.7 para ahí. 2.7. Entonces, tengo una nueva cortante para colocar en el etapa hasta 0.447 en X y 0.373 en Y.
Entonces, ¿qué hago? Ahorita está demorando. Quito el candado. Voy a definir patrón de carga, sysmon X, modificar, y acá en X voy a tener 0.447. Y para X voy a tener un valor de un valor de 0.373. Esto es mi análisis estático final, con el F modificado, con el F final, después de haber realizado los factores de irregularidad. Ojo, esto ya lo hemos realizado en clase, por favor repáselo. Es un poco tedioso hacerlo en este video, ya que quiero hacerlo algo más corto. Solo quiero dar la secuencia, ¿no?, de cálculo. Bien, entonces ya tenemos lo que es el análisis estático. Con ese análisis estático ya definido, final, pasamos a lo que es el análisis dinámico. Bien, eso lo vamos a explicar en un siguiente video. Ya, nos quedamos acá por ahora. Muchas gracias.